El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Estamos en una serie apostólica profética porque usted tiene que saber dónde Dios lo ha puesto y cómo es la cosa aquí, como se dice. Así había sido la cosa, así había sido la cosa. Así que vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13, verso 1. Porque lo hemos estado leyendo todo el tiempo y ya lo deben de saber de memoria. Había entonces en la iglesia de Antioquía, que había profetas y maestros. Bernabé, 1, Simón el que se llamaba Níger, 2, Lucio de Cirene, 3, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, 4, y ¿cuál está de último? Saulo. Dios es el que hace las alianzas de los ministerios. Dios es el que tiene que unir un ministerio con otro ministerio. No son las personas que tienen que unirse, sino es Dios el que hace eso, porque si no, todo lo que se hace en la carne, por motivaciones personales, terminan mal. ¿Por qué? Porque lo que prevalece más en una afinidad es cultural, es racial o nacional. En la carne fracasa. Aquí dice el Señor que en Antioquía, esto no es Antioquía, es el Beni por si acaso, que en Antioquía Dios reunió a gente de distinta clase de nivel social, nacional, de nacionalidad, de raza, para realizar una tarea en conjunto. Porque ¿quién es el que hace las alianzas? Dios. Como estamos mirando, Dios reunió en Antioquía gente de todo nivel social, de nacionalidades diferentes, de raza, para realizar una tarea en conjunto. Y esta tarea, fíjese, esta gente que estaba reunida en Antioquía tenía una devoción para Dios. En el verso 2, ahora puede leerlo. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Quiénes estaban haciendo ese trabajo? Profetas y maestros. Ministrando estos profetas y maestros al Señor, ayunando, cuando ellos estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo habló o ocupó una boca de los que estaban ahí? El Espíritu Santo habló por una boca de los que estaban ahí, de los profetas y los maestros. Por una boca, no dice cuál boca. Y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado, o que los he llamado, porque eran dos. Quien no ha ministrado primero al Señor no tendrá libertad, no tendrá autoridad para ministrar a la gente. Una de las experiencias que recompensa moralmente o produce satisfacción es precisamente contar con un equipo que sabe tocar la presencia de Dios. Un equipo que es sensible para escuchar su orientación y no vive fijándose en los defectos de su líder. Todos somos humanos, todos fallamos, todos tenemos defectos. El único perfecto es Dios. Verso 3. Y a este equipo que estaba orando en la iglesia de Antioquía, Dios les da dirección. Y ellos inmediatamente toman la dirección. Verso 4. Ellos entonces,
enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Quiere decir que ellos fueron guiados, fueron dirigidos y gobernados por el Espíritu Santo. ¿A qué primero? A orar. Y en medio de la oración, el Espíritu Santo habló por boca de uno de los que estaban ahí. Y sacó a luz lo que ya les había dicho a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he llamado. O sea que no fue decisión humana. Ellos tenían una asignación divina. ¿Desde dónde? Desde la eternidad. Una asignación divina y no criterios personales. ¿Qué les parece si vamos acá o vamos allá? No, uno tiene que saber dónde va. No puede estar después allá diciendo será mejor aquí, será mejor acá, será mejor allá. Uno tiene que ir seguro donde Dios le manda para poder ver fruto. Si no, no ve fruto. Entonces la asignación tiene que ser divina. La agenda tiene que estar determinada directamente por Dios y no por oportunidades humanas. No hay que buscar la conveniencia de una mejor promoción, ni tampoco estar pensando en las ofrendas. Eso es grave. Vamos a ir acá por las ofrendas. Eso es grave, gravísimo es. Hay personas que se cierran sus ministerios por nada más que estar pidiendo dinero en las iglesias. Dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. O sea que va a recibir, va a comer lo que Dios le dé. No podemos estar también escogiendo dónde vamos a ir. Ay, acá muy feo. Ay, acá muy feo. Mejor vamos a tal parte. Allá yo voy a ir a la misión porque allá me gusta ir. Él es el que escoge. Y no flojos tampoco. Porque dice, ay, se fueron de misiones, están felices paseando allá. Desde el amanecer hasta la noche. Trabaje, 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 porque van a restaurar las misiones. Bien, sigamos entonces. El Espíritu Santo fue el que los guió y ellos fueron enviados a penetrar en territorio nuevo. Ponga ahí paréntesis en la palabra penetrar. Esa fue la asignación dividida o dada por Dios para ellos. Ellos no fueron apóstoles por accidente. Ellos nacieron con un propósito de Dios. Tu valor lo dicta Dios. Y por eso es que la Escritura dice que Dios da los dones como Él quiere. Si quieres saber cuál es tu lugar, pregúntale al Señor. Si quieres saber cuál es tu asignación, pregúntale al Señor. Porque cuando sabes dónde Él te quiere, dónde Él te quiere tener, todo es más fácil. No todos los árboles producen los mismos frutos. Esto hablando de dones. Un árbol bueno da frutos buenos. No faltará así gente que quiera desarraigarte de tu lugar de asignación divina, pero el único que puede trasplantarte, escúchelo bien, trasplantarte sin que te dañes es Dios. Porque si no es una invitación segura al desastre. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10. Miren lo que hicieron estos hombres con una oración, un llamado y una imposición de manos. Atravesando Frigia, dice, y la provincia de Galacia les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo hablar en Asia. No era el tiempo de ir a Asia. Ellos tenían que ir a Europa, lo que se conocía como Macedonia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Una noche Pablo tuvo una visión. ¿Y cuál era la visión? Un varón macedonio, un varón europeo estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciáramos el Evangelio. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? En primer lugar, estamos mirando que el equipo ministerial debe tener su devocional, que Dios nos llama a nosotros altar de adoración. El equipo ministerial tiene que tener su altar de adoración. ¿Qué más necesita ese equipo? Necesita la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué más necesita? Unción para el trabajo. La unción del equipo apostólico. La llenura del Espíritu Santo era un fluir constante que establecía autoridad espiritual para confrontar a los enemigos de la justicia, quienes se oponen para que aquellos que la ejercen vengan al conocimiento de la verdad y puedan legislar con integridad y rectitud. ¿Para qué fueron enviados estos, Bernabé y Saulo? Ellos fueron enviados e hicieron su primer viaje misionero a los gentiles. En el Nuevo Testamento no menciona la palabra misionero porque el misionero pertenece al ministerio apostólico. Un misionero tiene que ejercitarse en todos los dones del ministerio. Tiene que hacer obra de evangelista, tiene que sanar las almas, tiene que hacer obra de maestro porque tiene que enseñar y tiene que afirmar a los nuevos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una obra pastoral, va a ser una obra evangelística, va a ser una obra de maestros, porque va a pastorear almas. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le cambie la asignación. Entonces, estudiando la vida del apóstol Pablo, vamos a ver que él dijo que no edificó nunca sobre fundamento ajeno. Y no se debe edificar sobre fundamento ajeno. Por eso el que viene de otro lado tiene que renunciar a su fundamento, porque si no, no va a poder crecer en lo que significa el ministerio apostólico, porque su cabeza está taponeada de cosas que no son de Dios. La mayoría son cosas humanas. O sea que necesita uno renunciar a esas cosas para poder poner en ese nuevo odre cosas nuevas. Pablo se esforzó en predicar el evangelio donde Cristo no había sido predicado y hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Sigamos. Hechos 13, verso 16. Pablo salió a predicar y se levantó, dice en el verso 16, e hizo una señal de silencio. Silencio. Dijo: israelitas, estaba hablando a los judíos, israelitas y todos los que teméis a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Ellos siempre fueron extranjeros, porque la primera pareja que Dios levantó para levantar esta nación se llamaba Abraham. Y cuando Dios lo levantó, no había todavía Israel.
O sea que lo trajo a este hombre que adoraba la luna de Ur de los Caldeos a una tierra que le iba a mostrar. Llegó a la tierra y allá en la tierra le dijo, esta tierra te la voy a dar, pero ahorita no. Lo hizo hacer un sacrificio y le dijo, después de 400 años, esta tierra te la voy a dar, porque los que viven aquí todavía su pecado no ha llegado a su colmo, no ha llegado al máximo, no ha llegado a su nivel, pero después esta tierra se la voy a dar a ustedes. O sea que ellos siempre fueron extranjeros, así que cuando entraron a Egipto también eran extranjeros. Y con brazo levantado, dice, los sacó de allá. Porque Faraón no quería dejarlo salir. Dejen que mi pueblo salga y adore. Y él decía, no, yo soy el Dios de Egipto. Por un tiempo, dice el verso 18, fíjese en su Biblia, como de 40 años lo soportó en el desierto. O sea que lo sacó de Egipto y 40 años la gente dio de lo que era. 40 años de desierto no cambiaron a la gente. 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, esos son los amorreos, gergeseos, todos los feos, les dio en herencia su territorio. Y después, como por 450 años, les dio también jueces hasta el profeta Samuel. Luego, cuando vivía todavía Samuel, ellos dijeron, queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y la predicación de Pablo era cristocéntrico. Él presentaba con claridad y autoridad y no tenía ninguna técnica para preguntar o para predicar. Lo que él tenía era revelación, y esa revelación que él tenía le daba la fuerza a su predicación. Pablo predicó el evangelio de Jesucristo a los gentiles de su tiempo. Como decía, yo presento a Cristo crucificado. Y la conversión de Pablo, testificada entre los gentiles, dejó bien sellado en la mente de sus oyentes que la gracia de Dios le alcanzó. Y en gratitud por esa gracia, tenía él un gran celo por servir a Dios, porque era un instrumento elegido. Y así es en la actualidad con nosotros. Somos un pueblo elegido por Dios, al igual que los israelitas. Necesitamos que constantemente se nos recuerden nuestras obligaciones hacia nuestro semejante. Otra de las características de un equipo apostólico es la oposición. Hechos 13:45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían a Pablo, o rebatían lo que Pablo decía. ¿Y cómo lo rebatían? Contradiciendo y blasfemando. 13:50, Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, a las autoridades de la ciudad. O sea que las mujeres piadosas y distinguidas, más las autoridades de la ciudad, se levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Siempre, escúchelo bien, siempre habrá gente que se levante contra la predicación apostólica. ¿Por qué? Porque ellos, esa gente que se levanta, han gobernado por mucho tiempo ese territorio, siguiendo sus tradiciones, siguiendo sus estructuras. Así que por ningún motivo van a querer el cambio que demanda el reino.
Ellos no entienden que el apóstol tiene una unción paternal, con la habilidad de que la iglesia funcione. Hay una gran diferencia entre un padre apóstol y un tutor. En el colegio, ¿qué es lo que tienen los alumnos? Tutores. ¿Y en la casa qué tienen? Entonces, hay una gran diferencia entre un padre, que es un apóstol, y un tutor, que viene a ser un evangelista, un pastor o predicador. La persona, escúchelo bien para que no piense mal, para que no entienda mal, para que pueda despegar a lo que Dios quiere mostrar a sus hijos. La persona que te predicó el evangelio la primera vez no es tu padre. Un padre apostólico te va a corregir también. No va a permitir que hagas lo que quieres, porque sabe que te vas a hacer daño. Algunos quieren tener una relación padre-hijo condicionada. Hasta aquí no más, no más. No permiten que el padre les diga, no está bien lo que estás haciendo. No lo permiten. Son rebeldes, son atrevidos, son contumaces, son habladores. Y quieren predicar y hacer lo que ellos creen que es correcto. Y hasta se inventan y dicen que Dios les dijo que lo hagan. Cuando Dios jamás atropella la autoridad delegada o puesta por Él, porque iría contra sí mismo. Los padres apostólicos tienen una predicación que confronta, que desafía, pero no le falta la gracia, no le falta el perdón, no le falta el llamado al arrepentimiento. Por eso en cada predicación no faltan estas tres cosas: gracia, perdón y llamado al arrepentimiento. Los padres apostólicos trasladan al hijo de la etapa inmadura a la etapa madura. ¿Por qué? Porque ellos anhelan que sus hijos algún día sean independientes, no dependientes como el niño. Mamá, dame pan. No, el padre apostólico quiere que la persona, el hijo, agarre su propia Biblia, su propia escritura y coma el pan que Dios le da. Otra cosa muy importante, si no lo ha descubierto, descúbralo hoy. Los padres apostólicos siempre le van a dar más importancia al carácter. ¿A qué le van a dar más importancia? ¿A qué? Más importancia al carácter que al qué. Al don. Más importancia al carácter que al don. Sin embargo, muchos pastores y un apóstol sin visión paternal les interesa más el don que el carácter. Por eso se ve en los púlpitos y se ve en la alabanza creyente con más talento que carácter. Porque el don te puede subir, pero la falta de carácter te va a tumbar. ¿Qué es carácter? Carácter es lo que somos internamente. Carácter es lo que pensamos y hacemos, es la forma en que reaccionamos cuando estamos siendo confrontados o cuando estamos bajo presión. El fundamento de todo ministerio debe estar basado en el carácter, porque sobre el carácter se edifica un ministerio. Y si un ministro es fuerte y bien fundamentado en su carácter, podrá levantar un ministerio fuerte. Si es débil de carácter, su ministerio será vulnerable a la tentación y a las circunstancias contrarias.
Una persona con un carácter ministerial que no ha sido formado por un padre espiritual puede destruir en pocos segundos lo que ha tomado años edificar. Por eso es que la gente no entiende la predicación, no entiende la confrontación, no entiende cuando se los llama para corregir, no lo entienden. Y piensan malo, mala, no lo entienden. No saben que Dios está tratando con su carácter, está sacando la basura para dejar lo bueno. Una persona que no ha sido formada por un padre espiritual puede herir a otros con su mal carácter, su mal testimonio, puede manchar el evangelio, puede manchar el ministerio y puede causar grandes conflictos de peleas continuas, tanto en la iglesia como en sus propios hogares, en sus propios matrimonios. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Un padre espiritual. Y cuando habla padre espiritual no habla de sexo, hermano. La paternidad no es de sexo. Tantas madres que crían a sus hijos sin padre son padres para ellos, son autoridad para ellos. Toda persona necesita un padre espiritual que forme su carácter, que le llame la atención, que tome de la mano a ese nuevo convertido, que lo guíe, que lo corrija, que lo ame y lo ayude a madurar en su carácter. Es como los hijos cuando comienzan a salir. Mamá, voy a salir, o si no hay el papá, mamá, voy a salir, ya. ¿Dónde vas a ir? ¿Con quién vas a estar? ¿A qué lugar van a ir? Hasta tal hora. Berrinchea el muchacho, berrinchea el muchacho y la muchacha berrinchean. ¿Pero qué está estableciendo el padre? Orden, disciplina. Una persona que tiene un talento para tocar el piano y cantar, pero en su vida personal vive una doble vida, o en su casa es un mal padre, es un esposo abusivo, maltrata a sus hijos, maltrata a su mujer verbalmente, no tiene vida devocional con Dios, no ora nunca, peor ayunar, no lee la Biblia y es elegido por el pastor por causa de su talento y no se ha fijado en su carácter, va a ser un desastre cualquier rato. Por eso les digo, mejor es aprender rápido a depender de Dios para todo, porque si no, vamos a aprender de la otra mala manera. De mala manera lo vamos a aprender. Pero aún así, Dios nunca dejará que te olvides que te equivocaste. ¿Para qué? Para que no te vuelvas a equivocar, para que no vuelvas a hacer lo mismo. Hechos 13:47. Dijo Pablo, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Entonces la misión del equipo apostólico está puesto para traer salvación hasta lo último de la tierra. Esto quiere decir que no tiene fronteras de ninguna clase. Nadie lo puede limitar. Nadie lo puede atajar. Y el equipo apostólico funciona bajo el liderazgo de un líder del equipo. Y tiene diferentes miembros según las necesidades de su misión o de su proyecto. Su misión es enfocar sus fuerzas evangelísticas. Su misión es discipular en el menor tiempo posible. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana
y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.